Muy buenas tardes, amigos de Costa Rica Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestra edición de mediodía de Costa Rica Noticias. Les saluda Melissa Valerio y les invito a que nos acompañen durante esta hora de programación con la información más certera de este martes 12 de mayo y también a las 12:45 con la conferencia de prensa desde Casa Presidencial. Pero hasta ahora hacemos un repaso por lo que son nuestros titulares. Los gimnasios, estéticas y restaurantes mantienen sus mismos precios tras la reapertura que les permitió el Ministerio de Salud. Aseguran que están trabajando bajo las más estrictas medidas de higiene. Los diputados planean volver a su trabajo en comisión y también valoran activar las de investigación en los casos por la UPAD, el FES y los ingresos financieros del PAC. Conozca en nuestra sección Animales un reptil que puede caminar sobre el agua y al cual se le conoce como Jesucristo. 12 de los 28 parques nacionales del país abrirán sus puertas a partir del 15 de mayo, en medio de estrictas medidas para prevenir el contagio del COVID-19. El gobierno de Perú pidió colaboración de sus Fuerzas Armadas para realizar muestreos masivos en mercados y centros comerciales, donde no se han dado los principales focos de contagio del COVID-19. ¿Cuáles son los datos del COVID-19 hasta este martes 12 de mayo de previo a la conferencia de prensa en Casa Presidencial? Los vemos en pantalla. Los nuevos casos a este 11 de mayo del 2020, o sea, ayer, serían 9, 3 menos que el domingo 10. Casos confirmados 801. Casos activos 277, que sería el 34,6%. Los recuperados 517, que se convierte en el 64,5%, y los lamentables fallecimientos de 7 hombres, que sería el 0,9% según el Ministerio de Salud. Y hasta ahora los invitamos también a lavarse las manos si no lo ha hecho, para que nos pueda acompañar de una manera más segura en nuestro noticiero de Costa Rica Noticias. Gimnasios, estéticas y restaurantes afirman que tras la apertura autorizada por el Ministerio de Salud han mantenido sus precios y redoblado las medidas de higiene en sus negocios. El pasado 1 de mayo, el Ministerio de Salud autorizó que gimnasios, salones de belleza y otros comercios pudieran abrir sus puertas tras varias semanas de aislamiento social por la situación del COVID-19. Sin embargo, ¿cuál ha sido el movimiento de trabajo que han tenido estos negocios? En Costa Rica Noticias hicimos un recorrido por Heredia para conocer esta realidad. Visitamos el gimnasio Aval Health, en donde su propietario afirma que la situación del COVID-19 los obligó a reinventarse y a dar entrenamientos virtuales. En estos 2 meses atrás mantuvimos mucho el trabajo virtual y creo que fue realizado de buena manera. Entonces hay mucha gente que todavía está realizando ese trabajo y la gente que se ha incorporado sí lo ha hecho con mucha cautela, asesorándose, viniendo a ver incluso que estemos tomando medidas en espacios, un reacomodo del equipo que teníamos. Sí nos preguntan qué tantas personas estamos aceptando por horario. González, vecino de San Joaquín de Heredia, menciona que han tenido que implementar nuevas formas de higiene y desinfección. Antes pasamos mucho de lado cosas que son sencillas que había que hacer, ¿verdad? El lavado de manos no lo tenemos que hacer hoy, lo hemos tenido que hacer siempre, pero reforzar eso y darle valor a cosas básicas como tener alcohol en gel, los baños, ¿verdad? Aumentamos la limpieza, tenemos una empresa de limpieza que nos hace la desinfección completa, aumentamos, ¿verdad? Y a veces uno lo ve como un gasto, pero que la gente vea que hemos tenido esos cuidados hace que más bien la gente nos esté buscando ahora. Por otro lado, los salones de belleza y estéticas han tenido que luchar en contra de la corriente. Por esta razón han implementado medidas de seguridad que reducen al máximo el contagio. Así lo evidenciamos en la Estética y Spa Salena en San Pablo de Heredia, donde la desinfección inicia en la puerta y en la protección del personal. Trabajando en lo que es el área de fisioterapia y estética, pues ha sido muy difícil porque a inicios de marzo yo empecé a notar que la gente ya había dejado de venir. Y tuvimos que cerrar, ¿verdad? Porque era muy difícil trabajar. Tuvimos que seguir los lineamientos del Ministerio de Salud, cerrar en algún momento. Yo trabajo los sábados, no pude volver a trabajar los sábados hasta el 1 de mayo. Tuve que tomar algunas medidas acá de higiene
diferentes a lo que utilizaba normalmente, como por ejemplo tener en la entrada alcohol en gel, Lysol y demás, toallitas y además de rotulación, como le indica el Ministerio de Salud. En tanto, el sector de comidas, que si bien no ha tenido un cierre del todo, sí se han visto obligados a cambiar sus estrategias de negocio, como las ventas a domicilio. En Baitula, en Santa Lucía de Barba, señalan que aunque las ventas han bajado, siguen buscando los mejores productos del mar de Punta Arenas y Guanacaste. Nosotros dejamos de percibir personas en el local, se nos bajaron mucho las ventas, sin embargo nosotros en redes sociales hemos estado con promociones, con ofertas de producto y demás, llevando a la puerta de la casa de todos los vecinos y Cartago, Alajuela y demás. Nosotros en el suelo tenemos unos conitos de distanciamiento para las personas, tenemos una mesita con alcohol, con papel para que ellos puedan limpiarse, tenemos alcohol en gel en la uña también, para que las personas puedan ingresar y frotarse bien las manos. En los 3 casos afirman que aunque están invirtiendo más en productos de higiene, no han subido los precios e incluso en algunos casos han implementado promociones para conservar a sus clientes. Y a las 12:06, ¿cómo se encuentran las carreteras de nuestro país? Lo vemos a continuación gracias a la señal de cámarasviales.cr. Ven en pantalla el Parque Central, en donde vemos bastante cantidad de personas. Recordemos el llamado por parte de las autoridades de salud de salir solo cuando les sea necesario y tomar las medidas del caso. Vemos más personas que tránsito en esta zona, en el centro de San José. Ahora vemos el sector del aeropuerto Juan Santamaría, la carretera Bernardo Soto, fluidez en ambos sentidos. Sin embargo, el transporte pesado está en la zona, así que tener precaución y evitar la velocidad. Ahora nos trasladamos hacia Pavas por el sector de la Embajada de los Estados Unidos. Fluidez en carretera, también algunas nubes en el cielo, así que podríamos estar esperando lluvias. Ahora la ruta 27 con vista a Santa Ana, bastante fluido la ruta 27 camino hacia Caldera y también al sector del Valle Central. Y para finalizar, les mostramos el puente J. Ehrlich en Belén, bastante fluido, sin embargo tener precaución por el estacionamiento de vehículos en carretera. A las 12:07 hacemos una pausa, pero quédese con nosotros que tenemos mucha más información. Conozca en nuestra sección Animales un reptil que puede caminar sobre el agua y al cual se le conoce como Jesucristo. Active la distancia para mantenernos todos seguros. Cada vez que tenga que salir a comprar o a hacer otra diligencia, mantenga la distancia de al menos 2 metros con otras personas. Detenga el contagio. Cuando llegue el momento, nos daremos un fuerte abrazo. Por ahora seguimos trabajando en apoyarnos y buscar soluciones, en salir adelante controlando esta amenaza desde el lugar más seguro. Desde casa seguimos trabajando en ser cada día mejores. En el Banco de los Trabajadores y las Trabajadoras felicitamos a todas las personas que han contribuido en este momento para salir adelante. Banco Popular. Seguimos trabajando. No nos acerquemos a personas que tengan un resfriado o síntomas de gripe. ¡Protejámonos en familia! PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Número 80. Deudas que roban sueño. Hay 1000 razones para querer un BN rapidito. Si la suya es unificar sus deudas, solicite uno hoy. Banco Nacional. Juntos somos progreso. No baje la guardia. El virus que produce el COVID-19 entra a nuestro cuerpo por los ojos, la nariz y la boca. Por eso, evite tocarse la cara y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Active su escudo protector. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambios.
Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces a partir de este lunes 11 de mayo, justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión. Cuando llegue el momento, nos daremos un fuerte abrazo. Por ahora seguimos trabajando en apoyarnos y buscar soluciones, en salir adelante controlando esta amenaza desde el lugar más seguro. Desde casa seguimos trabajando en ser cada día mejores. En el Banco de los Trabajadores y las Trabajadoras felicitamos a todas las personas que han contribuido en este momento para salir adelante. Banco Popular. Seguimos trabajando. Gracias por continuar con nosotros en Costa Rica Noticias. Tras el regreso al edificio principal de la Asamblea Legislativa, los diputados alzan la voz para retomar comisiones investigadoras como las de la OPAT, FES y la de los ingresos financieros del PAC. El periodista David Roversi nos informa en vivo. Muy buenas tardes, David. Gracias y muy buenas tardes a todos los televidentes de Costa Rica Noticias. Hoy, en el segundo día de trabajo acá en Cuesta de Moras de los diputados, tras regresar del Auditorio Nacional, pues ha habido muchísimo movimiento. Indicarles que de hecho las restricciones sanitarias también han sido mucho más exigentes que las del día de ayer y por supuesto también las iniciativas de los diputados. Y es que ya los mismos legisladores y legisladoras de nuestro país empiezan a exigir un nuevo normal, por llamarlo de alguna manera, en cuanto al tema de retomar lo que es el tema de comisiones de investigación, como el caso del FES, el caso de la UPAT, el caso del financiamiento del Partido de Acción Ciudadano, y también empiezan a exigir lo que es un mayor control político. Veamos parte de lo que nos dice quien preside lo que es la referencia de la UPAT, de esta comisión que fue bastante polémica, que empezó pues prácticamente muy similar a lo que fue el tema de las medidas sanitarias por la pandemia y demás, y que en ese momento pues por esta situación se vio un poco entorpecida, pero que hoy ya se busca retomar. Pero eso ya no nos puede evitar ir buscando una normalidad dentro de lo complejo que ya es este escenario en el marco de salud. Y sí, yo le apunto enormemente a que retomemos el trabajo de las comisiones y dentro de ellas las de investigación, como es el caso de la UPAT, por ejemplo, que yo presido. De una manera muy similar piensa el diputado independiente Eric Rodríguez, quien desde ya pues pide volver a lo que es el control político exigente en la Asamblea Legislativa y no solo la aprobación de leyes que se dieron pues en las últimas semanas debido a toda la emergencia del COVID-19. Obviamente que las comisiones tienen que reactivarse, obviamente que las comisiones tienen que volver a presentarse. Dentro de las comisiones que pueden decirse de alguna manera que levanta polémica está la de la UPAT. Es necesario que esta comisión siga adelante. Está también la comisión que investiga lo del PAC, los fondos al PAC. Eso también es importante, que esté reactivada, que se vuelvan a reunir, que lleguen a esclarecer las grandes dudas que generan el accionar, en este caso, del Partido de Acción Ciudadana, y en el otro, de esa agencia de espionaje tipo Gestapo. Bueno, y es que siempre hablando del tema de la conformación de las comisiones legislativas, esta semana es trascendental para las mismas. Muchísimos diputados pues están haciendo su norte y también el que lleva su bancada para poder buscar en negociaciones que se dan acá en la Asamblea Legislativa, ver cuál pueden presidir, en cuál pueden aportar más. Y bueno, hablamos con los representantes de las tres agrupaciones más importantes en cuanto a número acá en la Asamblea Legislativa sobre cuál es esa pretensión que tienen para lo que sus bancadas quieren. Y por supuesto, entre las principales comisiones destaca la del nivel de hacendarios, pero también hay otras como derechos humanos y demás que buscan ser presididas por los partidos con más número de diputados acá en la Asamblea Legislativa. Veamos. Bueno, me parece que hacendarios va a ser clave para nosotros, va a ser clave también en la parte económicas, la parte de la Comisión de Económicos, va a ser también clave la parte de ingreso y gasto público, entre otras como nombramientos y otras comisiones que nos interesa presidir. Bueno, nos gustaría mantener las comisiones que actualmente estamos presidiendo, derechos humanos, la Comisión de Agropecuario, la Comisión de Ambiente, que son temas centrales en la agenda que el Partido de Acción Ciudadana promueve en la Asamblea Legislativa, y adicionalmente algunas como la Comisión de
de la Mujer, que también queremos seguir avanzando en una agenda importante que tiene que ver con el combate al acoso callejero, a la violencia política. Entonces son algunas de las principales comisiones que queremos presidir. Vamos a dar un énfasis muy especial al fortalecimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social y por supuesto a los proyectos de reactivación económica. Hemos presentado 33 iniciativas el día de ayer al señor ministro de la Presidencia y tenemos mucha fe de que vamos a lograr pues negociar una serie de iniciativas que activen la economía y que nos permitan dar un poco de soporte a la pandemia. Bueno, televidentes, y con esta información vamos a regresar al set principal de Costa Rica Noticias, donde tienen más información. Gracias, David Roversi, por esta información en vivo desde la Asamblea Legislativa. Como ya se mencionaba, vuelve a Cuestemoras después de estar más de un mes en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños. Y en informaciones legislativas también, el Partido de Unidad Social Cristiana expuso su preocupación por la situación económica de la Caja Costarricense del Seguro Social en la reunión que sostuvo con el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto. Desde el gobierno aseguran que hay 3 comisiones especiales trabajando en el tema y que esta semana podrían existir propuestas claras para atacar este problema. La jefatura de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana se reunió con el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, esto con la finalidad de exponer sus preocupaciones y sus propuestas sobre la situación que vive el país, sobre todo en materia económica. Dentro de las principales preocupaciones que manifestaron las autoridades de la bancada social cristiana, se refleja la deuda que tiene el Estado costarricense con la Caja Costarricense del Seguro Social. Analizamos los créditos que están en estudio aquí en el Parlamento y estamos viendo la ruta que ellos tienen para que nos indiquen en qué quieren con claridad, con un plan de acción bien definido, utilizar los recursos de estos préstamos. Eso por una parte. Por el otro lado, les estamos pidiendo también una rendición clara de cuentas de los recursos que ya han sido aprobados hasta el día de hoy, con la intención de darle al COVID-19 una atención pronta. Hablamos de la importancia de que dentro de estos empréstitos la Caja Costarricense del Seguro Social tenga prioridad y que parte del monto de estos préstamos sean utilizados para el pago de la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social. Ante esto, el ministro de la Presidencia explicó a los diputados del Partido Unidad Social Cristiana que ya se está trabajando en este tema, señalando que inclusive esta semana podría haber noticias sobre esta problemática. El gobierno de la República ya viene trabajando en una comisión, en 3 comisiones con la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y que esperamos tener una hoja de ruta más clara y más sólida en los próximos días, probablemente en esta misma semana. Desde el Partido Unidad Social Cristiana esperan, según las palabras de la subjefa de fracción, que con este ministro de la Presidencia sí se lleguen a concretar los proyectos y no como pasó con Víctor Morales, quien hoy es diputado acá en la Asamblea Legislativa del Partido de Acción Ciudadana. Banco Popular presenta el tipo de cambio. ¿Cómo se encuentra el tipo de cambio según el Banco Central? Lo vemos a continuación. La compra en 565,48 céntimos y la venta en 572,35 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, defendió el endeudamiento de organismos internacionales para hacerle frente a la crisis del COVID-19. De estos y otros temas habló con nuestro director Ernesto Rivera. Lo más importante de la entrevista lo presentamos en la siguiente información. ¿Cuál era la situación antes del COVID? Eso hace que junto con otras medidas, la salud convaleciente del Estado empieza a mejorar. Como usted dijo muy bien, en marzo del 2020 tuvimos el déficit fiscal más bajo en 10 años. Empezamos a recoger más dinero más calidad en términos de recaudación y paramos el crecimiento del gasto público, particularmente salarios. ¿Cuáles son las proyecciones del déficit? Esa mejor proyección al día de hoy es que vamos a tener un déficit financiero de 8.6% del PIB y un déficit primario de 3.4% del PIB.
suponiendo que la economía se levanta o que se vuelve al funcionamiento normal ya para septiembre de este año. No es que no tengamos instrumentos, lo que no tenemos es un mapa sobre la tierra sobre la que estamos volando. ¿Cuánto se ha endeudado nuestro país para hacer frente a la crisis? Estos empréstitos lo que van a hacer es financiar las presiones de gasto que la pandemia ha provocado. El gobierno dice, en lugar de ahora endeudarnos en 6.75 en el mercado interno, nos vamos a endeudar nada más en 5.39% del PIB. Y en lugar de endeudarnos en deuda externa un 3.8%, nos vamos a endeudar un 7.06% con los organismos internacionales. Le quitamos la presión al mercado local para que la gente no tenga que pagar tasas de interés más altas sobre sus hipotecas, para que las instituciones públicas no tengan que endeudarse a tasas muy altas, incluyendo el Ministerio de Hacienda. ¿En qué condiciones es el préstamo del Fondo Monetario Internacional? Este préstamo es por $504 millones. Se llama un instrumento de financiamiento rápido y no tiene condiciones como tales. Lo único que el Fondo Monetario pidió es una carta firmada por su servidor y por el gobernador y por el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, diciendo cómo piensa Costa Rica establecer un paso sostenible o una trayectoria sostenible de la deuda pública en el mediano plazo, que significa llevar la razón de deuda PIB a un 50% del PIB, de deuda PIB, en el año 2030. Y eso requiere un ajuste de gastos y de ingresos del sector público de un 1.8% del PIB en los próximos años, 2-3 años. ¿Debería de existir una mayor contribución de las empresas y personas con más capital? Cobrando los impuestos que ya existen en un trabajo cooperativo entre la Asamblea y el gobierno y hasta el sector privado. A los empresarios honestos no les es fácil competir contra la gente que usa ilegalidad, evasión, porque la cancha no está nivelada. Entonces la canciller Merkel tiene razón. Hay que hacer que quien puede pague los impuestos que existen primero. Y cambiando de tema, este martes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al basilisco, un reptil reconocido por su capacidad de caminar sobre el agua. Se le conoce también como Jesucristo y se le distingue de otras especies similares por su gran tamaño y su enorme cresta en la espalda. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Nuestra especie de hoy quizás se le haga conocida por haberla visto en diferentes videos caminando sobre el agua. Su nombre real es el lagarto basilisco, pero gracias a esta acción también se le conoce como Jesucristo. Esta lagartija habita Costa Rica y otros bosques tropicales desde México hasta Panamá. Generalmente viven en los árboles cerca de cuerpos de agua. Los basiliscos tienen la notable habilidad de caminar sobre la superficie del agua. Sus patas posteriores están provistas de unos lóbulos dérmicos que funcionan como aletas, los cuales aumentan la superficie de apoyo sobre el agua. Estos son enrollados cuando el animal camina por tierra. Si afronta peligro, comienza a correr muy rápidamente sobre la superficie de un río o un lago, y las aletas de sus pies traseros se abren permitiendo aumentar su superficie de apoyo y así correr sobre el agua. Al disminuir su velocidad, el basilisco se hunde y tiene que nadar de forma normal como cualquier otro lagarto.
Este reptil tiene la capacidad de atravesar un lago sin hundirse con una velocidad de 10 kilómetros por hora. Una vez salvo y fuera del alcance de su enemigo, frena y se mete en el agua, donde permanece sumergido unos minutos. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. A las 12:25 los invitamos a ir a nuestra siguiente pausa comercial, pero no antes, sin decirle que se tiene que lavar las manos, hágalo para aprovechar este tiempo comercial para después venir con más información. $12 de los 28 parques nacionales del país abrirán sus puertas a partir del 15 de mayo, en medio de estrictas medidas para prevenir el contagio del COVID-19. Sigo las indicaciones que me dieron en la escuela. Aprovecho este tiempo para estudiar y cumplo los consejos para cuidar mi salud. ¡Protejámonos en familia! PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. Los virus son diminutos paquetes de información con la misión de reproducirse millones y millones de veces. Para reproducirse, necesitan una célula viva, la cual sigue las instrucciones del virus, replicarse hasta destruirse. Los virus continúan invadiendo el cuerpo y contaminando otros organismos. Sus medios de contagio varían de virus a virus. Los seres humanos tenemos defensas naturales para combatirlos. Desafortunadamente, en ocasiones esta protección puede ser insuficiente. ¿Pero qué podemos hacer para protegernos? Debemos seguir estilos de vida saludables, vacunarnos y evitar posibles medios de contagio. El SARS-CoV-2 es un virus nuevo, produce la enfermedad COVID-19. Aún no existe una vacuna contra ella. Sin embargo, el distanciamiento físico, lavarnos frecuentemente las manos con agua y jabón y aplicar el protocolo al toser y estornudar nos ayudará a reducir su propagación. No baje la guardia. El virus que produce el COVID-19 entra a nuestro cuerpo por los ojos, la nariz y la boca. Por eso, evite tocarse la cara y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Active su escudo protector. Si tengo tos, fiebre o problemas para respirar, consultemos al personal de salud. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Qué tranquilidad contar con un servicio eléctrico de calidad. Gracias a la energía me conecto con mi trabajo, puedo brindar seguridad a mi familia y los hospitales y empresas pueden seguir funcionando en estos momentos de crisis. Mejor no me la juego. Si pago mes a mes responsablemente, permito garantizar la continuidad de este servicio solidario para todos. Y además no aumento mis deudas. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz le recuerda que al cancelar a tiempo su recibo eléctrico contribuye con la sociedad y se evita costos adicionales. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. Gracias por seguir en sintonía de Costa Rica Noticias. Seguimos con muchas más informaciones. 12 parques nacionales podrán ser visitados por el turista costarricense nuevamente a partir del próximo lunes. Esto como parte de la reactivación económica paulatina que pretende el gobierno. Eso sí, con fuertes medidas sanitarias. Las medidas que tomó el Ministerio de Salud de acompañamiento con el Gobierno de la República llevaron varias decisiones con el propósito de reactivar poco a poco la economía del país. Una de ellas es la reapertura de 12 parques nacionales a partir del lunes 18 del presente mes, y este será en compañía de hoteles aledaños, igualmente como un plan del Instituto Costarricense del Turismo.
Pese a lo anterior, el ingreso será restringido para un 50% de la capacidad de turistas. Además, la compra de entradas deberá hacerse vía internet y no en el lugar. También está estipulado el cierre de áreas comunes como zonas de acampar o ranchos para almorzar. Esto con la finalidad de evitar aglomeraciones, según explicó Gretel Vega, directora del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Aquellos áreas de especies protegidas que están más cerca del área metropolitana y que pueden ir y venir a hacer una visita corta al parque, ¿verdad? Por el Campo As, perfectamente, Irazú, sin que se vea afectado por el tema de la restricción vehicular. En el caso de las playas dentro de los parques, estas se podrán visitar en los horarios establecidos, pero sin quedarse en ellas. Algunos parques no tienen la capacidad de hacer reservaciones en línea, según explicó Vega a nuestro compañero Andrés Ortiz. Estos también ya trabajan su logística para cuando puedan abrir. Estamos metiéndole gas a un proceso para poder sumar más parques nacionales con venta de entradas online. Estamos entonces aplicando y investigando en este momento sobre las diferentes posibilidades que la normativa legal de la contratación administrativa nos permite. La buena noticia es que ya habíamos caminado mucho antes de todo ese tema de la pandemia en ese camino. Entonces yo creería que podemos tener en cuestión de algunos meses alguna buena noticia para toda la ciudadanía con respecto al tema de venta de entradas online. Lo que estamos implementando definitivamente es el uso de datáfonos. La lista de parques nacionales que se abrirán a partir del lunes son los siguientes: Volcán Irazú, Volcán Poás, Monumento Nacional Guayabo, Braulio Carrillo, Carara, Corcovado, Manuel Antonio, Cahuita, Volcán Arenal, Volcán Rincón de la Vieja, Tapantí y Los Quetzales. El 1 de junio se abrirán 16 parques nacionales más en otras etapas que dependerán del buen funcionamiento de lineamientos y protocolos en los primeros parques abiertos. En Costa Rica operan 28 parques nacionales, 58 refugios de vida silvestre y 32 zonas protegidas. Según el reporte dado por el Ministerio de Salud, 9 transportistas dieron positivo a la prueba de COVID-19 desde la semana anterior. Esto es requisito para que puedan ingresar a nuestro país. Costa Rica rechazó a 9 transportistas que pretendían ingresar al país luego de que el resultado de la prueba de coronavirus les dio positivo. Estas 9 personas no figuran en los también 9 casos reportados este 11 de mayo. Así lo dio a conocer el ministro de Salud, Daniel Salas, en conferencia de prensa. Desde el pasado 8 de mayo se realizan testeos en los puestos fronterizos a los transportistas extranjeros que intentan ingresar a Costa Rica, lo que ha permitido identificar en tan solo 3 días a 23 personas positivas por coronavirus. Tenemos 9 transportistas, los que no se les autorizó el ingreso a Costa Rica por tener el resultado positivo en la prueba COVID-19. Salas también confirmó que el transportista que se ve desmayándose en plena frontera norte, que se hizo viral el pasado domingo, dio positivo por SARS-CoV-2. El transportista que se desmayó ayer, que tuvo justamente la sospecha de que fuera COVID-19 positivo, efectivamente fue diagnosticado como COVID-19 positivo y en este momento ya se está atendiendo. Esta persona fue trasladada el mismo domingo a la unidad COVID-19 del Hospital Enrique Baltodano, ubicado en Liberia. Más de 1.078.000 niños y jóvenes regresarán a clases después de las vacaciones de 15 días en medio de estrictos protocolos sanitarios por el COVID-19. Según confirmó la ministra de Educación, Giselle Cruz, las lecciones deben alternarse de forma presencial y a distancia. Después del periodo de vacaciones de medio año, que va del 29 de junio al 10 de julio, regresarán las clases presenciales en las escuelas y colegios. La ministra de Educación Pública, Giselle Cruz, aseguró que el retorno será gradual, es decir, no todos ingresan al mismo tiempo y además será paulatino con horarios escalonados. Cruz agregó que el curso lectivo será controlado dependiendo de la cantidad de casos activos en la comunidad educativa y además las clases serán presenciales y a distancia. Pero también la valoración de variables para este retorno a clases que está realizando el equipo de expertos que tiene a cargo 5 meses de trabajo, donde analiza el contexto de cada una de nuestras direcciones regionales y cada uno de nuestros 4.471 centros educativos, considerando las condiciones de infraestructura, distanciamiento social, abastecimiento de agua,
condiciones de docentes, entre otras variables. Se mantendrá la entrega de los paquetes de alimentación en los centros educativos. La posibilidad de regresar a clases dependerá de la evolución de la pandemia y en esto el Ministerio de Educación Pública estará informando de los avances del equipo de trabajo. Veamos la siguiente información con las fases del trabajo experto. En la fase 1, el estado de la situación será el siguiente. El equipo construye el estado de la situación actual en términos de infraestructura, agua, limpieza y sanidad, alimentación, también factores psicosociales, los riesgos asociados, financiamiento y las políticas que estén vigentes e implementación en las distintas localidades educativas. Pasamos a la fase 2, la construcción de los escenarios. Es el plan de riesgos, protocolos y priorización del aprendizaje. Esto va de acuerdo con la evolución del estado de la pandemia. Se construye entonces una propuesta de posibles escenarios de reinicio, un plan de riesgos, así como distintos protocolos de reincorporación aplicables a las diferentes modalidades educativas y sus poblaciones. En esta segunda etapa, además, se planifica una priorización de los aprendizajes, así como una serie de medidas para el fortalecimiento del apoyo educativo a distancia. La fase 3 contempla la validación de los resultados, es decir, se remitirán las propuestas de escenarios y protocolos a 2 comisiones consultivas. La primera, constituida por representantes del Consejo Superior de Educación, el Estado de la Educación, CONARE, CONESUB, UNIRE y también los representantes de organismos internacionales. La segunda estará constituida por la Junta Paritaria de Relaciones Laborales y representantes sindicales. De esta forma paralela también se establecerán procesos de validación y consulta con la comunidad educativa a través de las direcciones regionales y las estructuras de líderes estudiantiles. Y por último, la fase 4, que es la implementación, divulgación y monitoreo, se da a partir de los resultados obtenidos del trabajo de estas comisiones. Se procede con la elaboración de las versiones finales de los documentos para iniciar con un proceso de implementación, divulgación y capacitación, así como continuar con el monitoreo de los resultados. Como consecuencia de la pandemia por el COVID-19, el cierre de los centros educativos se dio el pasado 17 de marzo y se prolongó por la evolución de la crisis. 600 agentes del organismo de investigación judicial continuarán apoyando la labor de vigilancia en la frontera norte en Peñas Blancas hasta el próximo 7 de junio. Esta decisión fue aprobada por los magistrados de la Corte Plena. Unos 20 magistrados de la Corte Plena aprobaron prorrogar el permiso para que los policías del organismo de investigación judicial, OIJ, continúen apoyando la labor en la frontera norte de nuestro país entre el 12 de mayo y hasta el próximo 7 de junio. El director de este organismo, Walter Espinosa, indicó que durante los operativos han trabajado con 251 vehículos para atender zonas como Peñas Blancas, Los Chiles, Upala, Paso Canoas y también San José. Espinosa agregó que hasta el momento han consultado a 8.628 personas, 2.422 vehículos lograron detener también a 66 personas. De estas, 33 tenían orden de captura y también decomisaron 54 vehículos. Se han decomisado 54 vehículos, de esos 6 tenían orden de captura. Se remitieron 569 personas a la Policía de Migración, que eran migrantes que pretendían ingresar a nuestro territorio y que en labor coordinada con la policía fueron puestos a la disposición de las autoridades correspondientes. Se decomisaron también 8 armas de fuego y a pesar de que la labor no iba dirigida hacia ese vector, pues sí se ha hecho decomiso de marihuana, de éxtasis, crack, cocaína, obviamente en cantidades pequeñas, sobre todo que se portan con ánimo de consumo, pero que abonan a la labor que ha hecho OIJ. Igual nosotros hacemos una actividad todos los días en el gran área metropolitana, pero eso es una actividad que OIJ despliega prácticamente todos los días del año, independientemente de que haya una pandemia o no. El ministro de Seguridad, Michael Soto, solicitó
Días atrás, el apoyo de la Policía Judicial en los operativos de contención, control y acciones relacionadas con la emergencia sanitaria. El pasado 13 de abril, el máximo órgano del Poder Judicial autorizó que 600 agentes judiciales apoyaran la labor que ejecutan los oficiales de la fuerza pública en la zona norte del país. Ahora hacemos otro repaso de cómo se encuentra la carretera en diferentes partes de nuestro país. Lo vemos a continuación. En este momento ustedes ven en pantalla la Lima de Cartago, en donde hay bastante fluidez en carretera. Ustedes ven en pantalla ahora la carretera de Ruta 27 por el sector de Ciudad Colón. Ahora vamos al cruce de San Francisco de Dos Ríos. Algún congestionamiento debido a los semáforos en la zona, sin embargo, a tener precaución para evitar cualquier tipo de accidente. Y finalizamos con el sector de la Ruta 1 por el Castella, bastante fluidez y velocidad en carretera, así que tener precaución, así como un cielo nublado, podríamos estar esperando lluvias. A las 12:40 de mediodía, les recordamos que en cualquier momento estaría dando inicio a la conferencia de prensa desde Casa Presidencial con el estatus del COVID-19 en nuestro país para este martes 12 de mayo. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. El gobierno de Perú pidió colaboración de sus Fuerzas Armadas para realizar muestreos masivos en mercados y centros comerciales, donde no se han dado los principales focos de contagio del COVID-19. Durante 8 episodios, nuestros participantes se han tenido que enfrentar a retos, presiones, pero sobre todo a una aventura culinaria que nos ha hecho conocer un poco más nuestra gastronomía costarricense. Pero solo 2 de ellos fueron los mejores y están el día de hoy aquí, en la gran final de La Sazón que nos une. Un grupo de investigadores trata de adentrarse en la cultura bribri y en cómo perciben el mundo y las estrellas. Para Cibú no existe la oscuridad. Nosotros, los humanos, es que creemos que en la oscuridad es como símbolo de ocultarse, de no ver nada. Sicua, un documental que nos lleva a un encuentro con nuestra cultura. La ausencia de registros es una de las cosas que más amenaza esta cultura. El 14 de mayo a las 9 de la noche y con repetición el domingo 17 a las 10 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Gabriel, Dani y Javi son 3 hermanos que con ayuda de su abuelita viven grandes aventuras. Mientras combaten fantásticos seres que son parte de las tradiciones ticas. Tremendas leyendas. Véalas en 13, Costa Rica Televisión. Y ahora nos trasladamos al ámbito internacional. Con el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas, Perú hace muestreos masivos de COVID-19 en los mercados y centros comerciales, los principales focos de contagio. Perú inició una campaña masiva de pruebas rápidas de COVID-19 en mercados de alimentos. Las autoridades sanitarias emprendieron la acción desde el lunes con el apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas, después de que estas zonas comerciales se volvieran los principales focos de propagación del virus. Si el muestreo resulta que tiene más del 30% de los comerciantes dan COVID positivo, vamos a proceder con el cierre inmediato de este mercado. Unos 1.500 comerciantes de Ciudad de Dios, un mercado de alimentos frescos del sur de Lima, se realizaron la prueba del nuevo coronavirus. Y nos han sorprendido.
y tenemos mercadería en el mercado guardado. Ahora, ¿eso cómo vamos a hacer? Si es que van a cerrar, vamos a perder. Si toman decisiones así, ¿cómo cree que la cadena productiva se va a mantener? No se va a llegar a mantener. Esto lo toman ligeramente. El centro comercial tuvo que ser cerrado 2 días para su desinfección. Unos 36 mercados serán sometidos al protocolo durante este mes, según informaron las autoridades, y se ha hecho obligatorio el uso de guantes y mascarillas, al igual que en los bancos. A nivel nacional se han cerrado ya 15 mercados. Según la presidencia, en el país hay más de 2.000 de ellos, de los cuales se deben intervenir 380 para reducir los contagios. Perú, que registra casi 70.000 casos positivos de coronavirus y cerca de 2.000 fallecidos, declaró emergencia nacional hasta el 24 de mayo. 4 tripulantes de cruceros murieron en los últimos 10 días, 3 por aparente suicidio. Los tripulantes piden el regreso a sus casas. Crítica situación en cruceros varados con trabajadores a bordo. Al menos 4 tripulantes han fallecido por causas distintas a la COVID-19 en menos de 10 días, 3 por aparente suicidio. En Miami, 14 trabajadores iniciaron una huelga de hambre para exigir a Royal Caribbean su vuelta a casa tras 2 meses sin noticias. Hay 104 cruceros tripulados en espera en aguas estadounidenses. A mediados de marzo, todos los cruceros fueron suspendidos hasta nuevo aviso. Los que tenían pasajeros consiguieron desembarcarlos tras complicadas negociaciones, pero los tripulantes que quedaron a bordo han estado desde entonces en un limbo. Al menos 14 personas murieron y 2 de ellos eran niños en un ataque a una maternidad de Médicos Sin Fronteras en Afganistán. Varios muertos en el ataque contra una maternidad de Médicos Sin Fronteras en Afganistán. Han muerto tiroteadas al menos 14 personas. Entre las víctimas mortales hay 2 recién nacidos. A continuación se inició un tiroteo con las fuerzas de seguridad afganas que se extendió durante varias horas. El autodenominado Estado Islámico ha reconocido la autoría de la matanza. Un hombre con uniforme militar, parecía un combatiente, entró en la clínica y empezó a disparar contra toda la gente que estaba allí y contra los familiares de los pacientes, en la misma puerta de la clínica. Dasti Barki es un suburbio de Kabul que sirve de destino habitual para toda la inmigración rural interna de Afganistán que quiere asentarse en la capital. Se ha recrudecido la violencia en Afganistán. 24 personas murieron y otras 67 resultaron heridas durante el funeral de un comandante de la policía en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán. Donald Trump asegura que China se ha aprovechado de Estados Unidos por muchos años y que no le interesa la renegociación de un acuerdo comercial con el país asiático. No habrá renegociación entre Estados Unidos y China sobre su acuerdo comercial. Así lo declaró el lunes el presidente Donald Trump ante los trascendidos de que Pekín estaba interesado en reabrir las conversaciones. No, para nada, ni siquiera un poco, no estoy interesado. Firmamos un acuerdo. También escuché eso, que a ellos les gustaría reabrir las negociaciones para hacerlo mejor para ellos. China se ha aprovechado de Estados Unidos por muchos años, por décadas, porque hemos tenido gente en esta posición en la que estoy, en la oficina oval, que permitió que eso pasara. Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo comercial parcial en enero para poner fin a su guerra arancelaria. La semana pasada, ambas potencias confirmaron la implementación del pacto. La rectificación de lo negociado tiene lugar en medio de las críticas de Washington a Pekín por el manejo de la pandemia del nuevo coronavirus. Hasta aquí la edición de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Lo invitamos a seguir la conferencia de prensa desde Casa Presidencial con el estatus del COVID-19. Muy buenas tardes. Para enfrentar el COVID-19. Nos acompañan esta tarde el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, el señor Rodolfo Solano, y el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Cedemos el uso de la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien nos dará el reporte del COVID-19. Bueno, muy buenas tardes primeramente a los compañeros de gobierno, al señor canciller, al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social y a todos los que están sintonizando esta transmisión. Al día de hoy
12 de mayo tenemos un total de 3 casos nuevos de COVID-19 para un total de